Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Romano y el tema que vamos a tratar en este video son los motivos de consulta en ortopedia y traumatología. Sabemos que el diagnóstico en ciencias de la salud se basa en tres pilares. Uno de ellos es la entrevista, el otro el examen físico y los estudios complementarios. El examen en patologías del aparato locomotor, en ortopedia y traumatología, no escapa a este trípode. La entrevista nos va a permitir saber quién es la persona que nos consulta y por qué viene. Si bien existen muchos motivos de consulta en patología del aparato locomotor, el dolor, sin lugar a dudas, es el más frecuente. Podemos definir al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, generalmente asociada a un daño. Muchos lo consideran un quinto signo vital, dado que es imprescindible para la vida, es una alarma que nos está protegiendo. En aquella muy rara enfermedad que es la ausencia congénita al dolor, la persona sufre de infecciones y mutilaciones precisamente porque al carecer de dolor nada le está avisando al cuerpo de estas agresiones. También se considera el alivio del dolor como un derecho humano. Podemos reconocer en el aparato locomotor un dolor nocioceptivo somático, que es el que está originado por el sistema osteoarticular, músculo tendinoso y tegumentario, y un dolor neuropático, que está originado por las estructuras nerviosas. El dolor somático va a tener un dolor local en la estructura que está produciendo esa patología y un dolor referido, mientras que el dolor neuropático va a tener un dolor local y una distribución radicular. Es clásico utilizar la palabra alicia como forma de indagar las características del dolor, con aparición, localización, intensidad, concomitancia, irradiación y atenuación. Nosotros, en el aparato locomotor, cambiamos algunas de estas cosas. Por supuesto que es importante la aparición y la permanencia. La localización y la irradiación para nosotros tiene más que ver a veces con la topografía del dolor, dado que el dolor de una lumbociática no es un dolor de irradiación diferida, sino que es el dolor de toda la estructura. La intensidad, por supuesto que es importantísima. En general, más que concomitancia, hablamos de la cronología y del carácter, y cuando hablamos de la atenuación, hablamos tanto de qué lo atenúa como qué lo incrementa o lo despierta. Y todas estas características nos permiten asociar distintos tipos de dolor del aparato locomotor. Es así que por la aparición, el dolor puede ser brusco o insidioso. Por el antecedente puede ser postraumático o posesfuerzo. Por la permanencia podrá ser continuo o intermitente. Si hablamos de la localización o la irradiación, para nosotros es la topografía. La topografía de una hernia de disco por una compresión de la raíz L5 será con un dolor lumbar irradiado por el territorio ciático. La topografía de un síndrome de túnel carpiano podrá ser un dolor en la muñeca irradiado hacia los dedos, donde la inervación sensitiva la da el nervio mediano. La intensidad del dolor se suele medir de 0 a 10 con la escala visual analógica. La verdad es que en la práctica, y sobre todo cuando uno está evaluando personas adultas que en un consultorio, lo que hace es una escala numérica oral. No se le muestra esta regla de colores, sino se le dice que 0 es el dolor, es la ausencia completa de dolor, es el estado de bienestar absoluto, y 10 es el máximo dolor que se imagine, y el paciente nos puede determinar qué número de dolor tiene. También se puede reconocer con la intensidad leve, moderado y grave en relación a la necesidad de ingesta de analgésicos. El leve es cuando la ingesta es
de vez en cuando, el moderado es cuando es diaria y el grave es cuando pasa analgésicos mayores o no responde el dolor a los analgésicos. Por supuesto que el mismo dolor que para una persona puede ser un 5, para otro puede ser un 9. Así que no es algo que nos sirva de forma comparativa, pero sí nos sirve en la misma persona para evaluar la respuesta o no al tratamiento. El carácter también es importante. Tenemos dolores de tipo urentes, quemantes, dolor tipo mordedura como el de la hernia de disco, el dolor de tipo opresivo como puede ser el del síndrome compartimental. El dolor espasmódico es mucho más raro en el aparato locomotor. La cronología es muy importante. Por ejemplo, mejora por la noche en la cama nos hace suponer que puede ser un esguince o un desgarro, o el síndrome del túnel carpiano que incrementa el dolor por la noche. Y si un dolor permanece todo el día, uno tiene que siempre tener el fantasma de una infección y un tumor. La atenuación. Hay muchos ejemplos que podemos dar de qué hace el paciente para tener menos dolor. Tomemos el ejemplo de un dolor lumbar y ciático. Duele la cintura, duele la región lumbar y duele el territorio del nervio ciático. Si dos pacientes tienen este dolor y uno prefiere estar parado porque así se siente mejor y no sentarse, y en cambio el otro se sienta porque parado no puede estar, nos hace suponer que el que prefiere estar parado muchas veces ese dolor puede ser por la hernia de disco y en el otro cuando obliga a sentarse puede ser por un conducto lumbar estrecho. Estos son ejemplos y por supuesto que hay muchas otras etiologías. El incremento del dolor también es importante. En una epicondilitis, en la dorsiflexión contra resistencia, como es levantar una pava o levantar una bolsa, puede producir dolor. Colocarse las medias, cortarse las uñas, ponerse los zapatos puede ser despertar dolor en la artrosis de cadera, en la coxartrosis y la rotación del hombro en las lesiones del manguito rotador. Todo esto nos permite a veces determinar tres grandes tipos de dolor. El dolor mecánico, que es el dolor que aumenta con el movimiento, aumenta con la carga y disminuye con el reposo. Ejemplos: la fractura, la patología muscular, el desgarro, la hernia de disco. Dolor inflamatorio es el dolor que se inicia cuando uno se levanta y a medida que pasan las primeras horas va cediendo. Es el dolor típico de la artritis. El dolor de tipo infiltrativo es cuando el dolor es en todo el día, no se modifica con el movimiento, no se modifica con el reposo, no va mejorando después de las primeras horas y ahí tenemos que sospechar siempre en tumor o infección. Por supuesto que esto puede tener a su vez mezclas. Por ejemplo, si alguien tiene un tumor en la columna y ese tumor se fractura y hace un colapso, va a tener un componente infiltrativo, pero también va a aumentar con la carga. Y el dolor de tipo inflamatorio a veces también lo podemos encontrar en las artrosis, que muchas veces, sobre todo la artrosis de cadera, también puede doler en la cama. Hay otros dolores característicos como es el dolor isquémico, es el dolor que produce el síndrome compartimental y es como si uno tuviera un infarto en una pierna cuando el síndrome compartimental es de la pierna. Los lugares más frecuentes son la pierna y el antebrazo y es un dolor opresivo, angustiante, que no se modifica con el movimiento. Y el dolor atípico es cuando el dolor no encaja en ninguna de estas características y muchas veces el dolor atípico puede no ser orgánico, puede tener causas que sean psicológicas, pero no tenemos que dejar de tener la sospecha en estos dolores también de patologías poco frecuentes o de tumores. Esto va a ser muy importante para entonces poder encarar un tratamiento adecuado una vez indagada las causas de dolor. Recuerden que duele tanto el dolor, mejor dicho, puede estar provocado por una fractura, por una hernia de disco, por una desilusión amorosa o por haber rendido mal un examen. ¿Qué podemos concluir?
El relato del motivo de consulta es una parte ineludible de la entrevista en afecciones del aparato locomotor. Es por qué viene. El dolor es de todas las causas el motivo más frecuente y muchas veces es el único, aunque a veces puede estar combinado con otras causas, otro motivo de consulta. Tiene muchos aspectos a indagar que son necesarios para inferir qué etiología puede tener quien nos está consultando. Y por supuesto, recuerden que escuchar a los pacientes aproxima el diagnóstico la mayoría de las veces.